Muy buenos días. El motivo de convocaros hoy aquí es comunicar mi decisión de la rescisión contractual con el Elche Club de Fútbol. Llegué hace un año a este club con la ilusión de construir un proyecto ambicioso, con crecimiento progresivo de la mano de una directiva que me prometió estabilidad e independencia, y de un entrenador que tras 2 reuniones me convenció y me demostró su enorme capacidad de liderazgo, conocimiento y trabajo. Y me voy porque el principal motor de esa decisión, que fue la ilusión, actualmente está vacío. Por lo tanto, lo más importante es analizar qué ha sucedido para que eso se encuentre vacío. Y escribiendo esto ayer, la verdad que me siento desde el comienzo con un constante ataque a la concepción y espíritu de mi proyecto, que su única aspiración era la de poner al Elche en el lugar que se merecía, por afición y masa social. Todo empezó el famoso 22 de agosto, cuando me piden que dé 3 nombres para eliminar de una convocatoria, como cuando esa misma semana me piden que convenza a los jugadores para aplazar un 12% de sus fichas, o como soy testigo que voluntariamente el entrenador se aplaza un 40%, y todo eso mientras entre lágrimas me despido de quizás el mejor mediocentro español que pudimos fichar en ese momento, como es José Alberto Cañas, que nos esperó hasta el último segundo porque quería jugar en un equipo entrenado por Fran Escribá y en una plantilla dirigida por mí. Más adelante sufro muchos ataques a mis espaldas, sobre todo desde el mes de noviembre. Ataques a mis responsabilidades y atribuciones. Cuando un directivo se reúne con agentes para preguntarles por el mercado de invierno, o cuando un directivo se reúne con entrenadores para ofrecerles el banquillo del Elche, y haciéndolo cobardemente, aprovechando nuestra debilidad clasificatoria. Antes de llegar a Elche, estando John Ruse todavía una persona muy importante del mundo del fútbol, me llamó, advirtiéndome del siempre polémico poder deportivo del Elche Club de Fútbol. Y me contó una historia que al principio no me creí. En verano del 2013, recién conseguido el ascenso brillantemente, un directivo del Elche ofreció una comisión a un representante para conseguir una oferta por Fran Escribá y apartarle del banquillo del Elche. Nada más llegar, pregunté esa historia a Pepe Sepúlcre y me la confirmó al detalle. Por eso, en mi redacción contractual incluí una cláusula de responsabilidad absoluta de toma de decisión deportiva, siempre coordinada con el entrenador, obviamente. Cláusula que, por cierto, fue incumplida en la renovación sin mi consentimiento de un jugador de la primera plantilla. Es difícil liderar un proyecto deportivo desde la carencia absoluta, y no hay que ser Nobel en economía. La auditoría del Consejo Superior de Deportes demostró que en la temporada 13-14 se gastaron 22 millones, cuando el límite era 13,2. Los mismos 9 millones que faltan ahora para completar la temporada, y no nos han permitido un desarrollo normal de la misma, llegando incluso a no poder inscribir jugadores prácticamente regalados, como Mudingalli o Maturana. He sufrido amenazas por WhatsApp, por redes sociales, hasta cara a cara, por decir estas verdades internamente en el club, pero eso no me ha debilitado. Me hacía más fuerte, y más cuando llegaba a un vestuario liderado por el mejor cuerpo técnico que he trabajado nunca, que solo pensaba en la responsabilidad ante ellos mismos y la afición para sacar esto adelante, para convencer un grupo profesional que es un orgullo eterno, de unos jugadores que han dejado la última gota de sudor para dejar nada más y nada menos que a 7 equipos por detrás. Pero es difícil conseguir el objetivo en Málaga y a la semana siguiente ver un jugador del filial llorar porque no tiene ni un euro para gasolina para volver a casa. Suena demagógico, pero desde enero mi teléfono no sonaba para hablar de jugadores para el próximo año. Solo eran llamadas de reclamación de pagos, de situaciones familiares de jugadores, de agentes que me culpabilizaban de haberles engañado, con un proyecto que solo creyeron porque estaba yo, caso de Mino Raiola. E incluso cómo tuvimos que parar los viajes de los ojeadores, porque algunos, en gastos propios y adelantados por ellos mismos, había superado el número de ingresos que habían recibido por mensualidades. Le costaba dinero trabajar en el Elche a los scouts. Y pese a eso, mi grupo de secretaría técnica siguió trabajando con la ilusión del primer día. Y hemos dejado una base de datos, que la nueva directiva ya tiene todas las claves, con más de 1.800 partidos analizados y más de 500 jugadores analizados individualmente. Voy a seguir con los números. Voy a poner toda la génesis de la ejecución de mi rescisión contractual, con la que también se ha mentido bastante. Yo expuse este motivo de cansancio al presidente Juan Anguix y, como le dije, un director deportivo necesita creer para poder convencer. Yo fui a Brasil y Mino Raiola me dijo, no llevo ni un jugador a España, no he cobrado nunca, tuve problemas con Mattioni. Yo dije, Mino, cree en este proyecto.
Fui a Chile, me sentí con Católica, saqué a Enzo Rocco de un entrenamiento, me reuní con Mosquera teniendo otras 4 ofertas de primera, saqué de un hotel a Víctor Rodríguez de Córdoba, a punto de firmar, incluso viajé a Londres y convencí a María Gradoskaya y a Michael Elmenalo que el Chelsea podía ceder un montón de jugadores al Elche e iniciar una base de una relación. ¿Por qué? Porque creía, y cuando crees convences. Cuando dejas de creer, obviamente es un valor que un director deportivo tiene que tener. Le hice la siguiente pregunta al presidente Juan Anguilla y a Dani Rubio. Si fueras un familiar mío, ¿qué me recomendarías? Los dos contestaron al unísono, márchate del Elche. Ellos tenían una ilusión a rebosar, y creo que la tienen, pero yo estaba vacío. Eran 2 ritmos diferentes. Después de una semana donde el presidente me pidió que aguantara para no dar la sensación de inestabilidad recién llegados, me reuní con él y coordinamos juntos el envío del Burofax. ¿Para qué? Para luego llegar a un acuerdo y el Elche pudiera beneficiarse de todas las ventajas de una indemnización. Alguien filtró con maldad que yo reclamaba los 2 años, cuando todo fue consensuado, tan falso como el positivo del control de alcoholemia de Jonacas, o que Mudingalle valió 200.000 euros, o que yo agredía a 2 aficionados como un juez ha determinado. He renunciado a mis 2 años por creencia, aunque según las cláusulas del mismo me correspondían legalmente. No solo eso, me he sometido al club a todo lo que me han pedido. Fechas de aplazamiento de las cantidades, plazos de pago, plazos de las cantidades, rescisión de mis colaboradores inmediata, porque no quería ser una carga en estos difíciles momentos. En ese sentido me voy con la conciencia muy tranquila. Siguiendo con los números, la plantilla me ha costado 10,5 millones y durante esta temporada he recibido ofertas oficiales por 4 jugadores de las nuevas incorporaciones, con una plusvalía neta en total a 10 millones. Mi grupo de trabajo, otra maldad muy repetida, hubiera costado en torno a 500.000 euros, por lo que la salvación, si somos matemáticas, solo sería 1 millón de euros. Para un club que ha ingresado 55 en los 2 últimos 2 años, me parece una cantidad bastante aceptable. Mi principal rabia y frustración es que creo en este proyecto como esencia. Reitero y no me canso, en un cuerpo técnico leal al club y con una capacidad de trabajo que es un lujo para el mismo. Con una secretaría técnica que estaba desarrollando una metodología que incluso en marzo teníamos avanzado 3 jugadores libres de primer nivel. Y como dijo el mago Fran Escribá en la última rueda de prensa, ¿quién sabe qué puesto hubiera sido esta temporada? Y yo digo más, ¿quién sabe qué puesto hubiera sido la temporada que viene, la que entra? Y eso me frustra, porque me hubiera gustado devolver a la afición el cariño que me han dado desde el principio, con unas peñas que han estado siempre en la victoria y en las derrotas. Grande Ismael, grande y fuerza mi unión. Esa afición que me transmite la realidad que el escudo del Elche está por encima de todos. Agradecimientos. A Fran Escribá por enseñarme la magia, como persona y como profesional. A Josep Alcácer, ojalá sea el 9 de septiembre. A Josep Mascarós, lo digo mala posta. A Caballero, a Marcos Abad, a Paco Montoña y su eterno y cariñoso no. A los servicios médicos liderados por César. El sentimiento frangiverde de Fran. Todos, Ángel, Milito, David, Berna. La humanidad siempre al servicio de Pepito y Sancho. Sancho, tu diccionario es mejor que el de la RAE. La siempre disponibilidad y predisposición de ayudar de María José, Pilar, Ansun, Ángel, Chávez y María. Marketing Consola y el verdadero historiador del Elche que es Jorge. Y la profesionalidad de Marisa y las bromas de Salas. La gente de contabilidad y administración, Marisa, Noelia, Quique. Estoy seguro que un día José Francisco volverá a sonreír. Los frikis de informática, que han diseñado una base de datos de un equipo de nivel de Champions. Mantenimiento, instalaciones, Fidel, José Antonio, Real, Puche, Litri. Cómo me ha mareado y me ha soportado Javi Verde con todas las entradas compradas en todos los campos. Gente que llega al Elche y desde el primer segundo que se sienta en la silla solo es esfuerzo y trabajo. Quirán, Sonia Arcos, Mar, Galicia, la Subsi, Rosa, la gente de seguridad. La gente de categorías inferiores y filial. No os equivoquéis, ni yo ni Tas ni nadie. El mejor fichaje que hice se llama Domingo Grau. Gracias a mi abogada y a mi abogadito Fran. Y si se me olvida alguien, lo siento. Estaba muerta anoche y empezaba Argentina-Uruguay. Seguro que si habéis sumado al proyecto tenéis mi agradecimiento. Y cómo no, a mi gente, a mi equipo. Emilio, hermano ayer, hoy y mañana. Jesús, Luis Casas, Dani Salas, Carlos Vargas, Gaby Ruiz, Pablo de Lucas, Pascual, Nandi, Carlos Vargas, Eterno Paco Peral, Rodrigo García. Conocimiento, capacidad y lealtad. Para terminar, me gustaría pedir perdón a mi familia, hermanos, madre, cuñados, primos, suegros, por mis malas caras en todas las reuniones y comidas familiares, por las incontables horas al teléfono, y gracias por gritar cada gol como si fuera el último. Con vosotros me siento acompañado donde esté. Gracias, papá, donde estés.
por inculcarme tu manera radical de entender la vida, esa manera tan honrada. Espero sigas orgulloso de mí. Y gracias a Sandra por ser luz y guía. Perdón por la soledad en el cuerpo, pero no en el alma. Y por la lucha y tu esfuerzo de mi mayor triunfo y victoria, que llega en septiembre. Empezamos con el turno de preguntas. Pedimos el turno, Paco. Bueno, Víctor, quiero desearte toda la suerte del mundo en tu nueva etapa y preguntarte pues, cuál va a ser tu nuevo destino. La verdad que en blanco sobre negro no tengo ninguna oferta. Todos son rumores. Supongo que es como los futbolistas, ¿no? Verán que estoy completamente desligado para llamarme, pero ningún club me ha llamado directamente hasta el momento. La verdad que soy un tipo de mentalidad abierta y aunque estoy en una decisión de vida importante, no tengo miedo de irme al extranjero porque la otra experiencia que tuve para mí fue satisfactoria en todos los sentidos. Víctor, se dice mucho, se habla mucho que quizás el verdadero motivo es que no lo has visto claro y te bajas del barco. ¿Qué le dirías a toda esa gente que piensa que tu decisión está fundamentada y que no lo ves claro y que realmente lo estás abandonando? No, principalmente porque la decisión estaba tomada incluso antes del día de Málaga, principalmente por la sensación de desgaste que tenía. Es muy complicado ir a desarrollar un programa de radio y que no funcionen los micros y que no tengas para grabar y que no tengas técnico y cuando todo eso se va juntando día tras día, día tras día, día tras día, es complicado coger fuerzas para seguir adelante. Y sobre todo, voy a poner un ejemplo, teníamos un jugador cerrado que ha firmado en el Friburgo, se llama Mira Brasi, un mediocentro del Grasshoppers, y había momentos que él y el entorno de él me preguntaba por el club y no tenía respuestas. O sea, era un jugador libre, internacional, de primer nivel, y no le podía responder del futuro, ¿no? Y ahí me di cuenta que era complicado volver a convencer a jugadores para poder sumarse al proyecto. Eso fue en el mes de abril, o sea que mucho antes incluso de que llegara la nueva directiva, que reconozco ha llegado con un aire nuevo, con ganas de aportar cosas y de sumar, pero claro, eran dos ritmos diferentes. Ellos estaban arriba y yo estaba abajo, y me han intentado tirar de muchas maneras, contractualmente incluso. Me han ofrecido un contrato más largo, mejores cantidades, pero y era su forma de que yo me sintiera querido. Se lo agradezco porque eso fue un momento que me sentí valorado, pero por mucho que tiraran para mí para arriba no lo conseguía. Paco. Es lo que te iba a comentar un poco a colación de lo que dices. El nuevo consejo, has dicho antes que de alguna manera te dijeron que en las circunstancias que estaban mejor que te marcharas. Pero no lo dijeron desde un punto de vista profesional, que sí me sentí querido, lo dijeron de un punto de vista empático. Yo les propuse y les conté todo lo que había sucedido en este proceso. Y yo le dije, si tú fueras, además recuerdo la palabra, mi hermano, ¿qué me dirías? Y me dijo, no, márchate, entiendo tu cansancio. Entonces, él desde el punto de vista del consejo, desde el punto de vista profesional, me ha querido convencer para quedarme. Pero cuando yo les daba mis razones y se ponían como personas, porque aquí todos somos personas, desde el punto de vista empático, obviamente no tenían ningún argumento que darme para quedarme. Y han intentado de los otros, pero era complicado, reitero, levantarme de donde yo estaba a nivel emotivo a donde están ellos ahora intentando sacar esto adelante. ¿Ha pesado mucho el hecho de ver en qué situación sigue el club ahora mismo, que ha empeorado? No, porque incluso la decisión estaba tomada mucho antes. El presidente me pidió que por favor intentáramos dejar pasar unas semanas para que no llegada su cercanía se produjera un sentimiento ya de inestabilidad. Y yo, como hice con la rescisión, estaba al servicio del club y así lo hicimos. Por eso dejamos pasar bastantes semanas hasta comunicar mi decisión. Desgraciadamente en estas semanas parece que la cosa ha empeorado. Sinceramente nadie lo preveía, porque él me lo pidió un poco para dar ese sentimiento de estabilidad. Después de lo que la experiencia de este año, lo que has visto, lo que rodea a Elche,
¿Qué sienten más? ¿Rabia o impotencia? A partes iguales. Rabia porque creo en el proyecto, en masa social, gente, afición. Hay un montón de estadísticas, ¿no? Del campo más lleno según radio de gente, cómo se vive el fútbol aquí, e impotencia por no poder devolverle todo eso, sinceramente porque no me han dado las armas. Y creo que hemos hecho un milagro. Yo lo dije y muchos me dijeron, algún jugador, cuando me refiero a la palabra milagro es desde el esfuerzo, no desde la fortuna. Yo cuando digo milagro es aunar un montón de esfuerzos en una situación de dificultad máxima para conseguirlo. Pero no lo digo yo, me lo dicen los profesionales del fútbol de primera división que me han llamado. Todas las felicitaciones de otros rivales me han dicho que tenía muchísimo mérito. Por eso cuando digo la palabra milagro no es la fortuna, no, es el trabajo, la suma de muchos pequeños esfuerzos, desde el utillero hasta la chica de seguridad de abajo. Y todo eso nos ha hecho sacar un año. Y ahora, cuando iba a comenzar el siguiente año, veía que yo no tenía las herramientas para volver a conseguir, entre comillas, ese segundo milagro. Y luego cuando, durante los 3 o 4 meses esos del mercado de verano, mercado de invierno, cuando oyes ese famoso préstamo de 20,5 millones que iba a llegar con los anteriores gestores, tú que conocías lo que estaba pasando interiormente, evidentemente no lo podías sacar a la luz, pero en tus adentros, ¿qué pensabas? Yo puedo contar anécdotas maravillosas de eso, pero yo creo que eso será en una biografía póstuma. Pero a mí me han dicho que iba a disponer de 50 millones para fichajes en 2 años. Ahí me lo han llegado a decir, y tengo testigos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues yo cuando me dijeron eso, hice 4 preguntas, que al que no tuve respuesta, porque no tuve ninguna respuesta lícita. Entre otras cosas me dijeron que ya estaban en el mundo del fútbol. Y yo pregunté, ¿en dónde? ¿Por qué hice esa pregunta? Porque si me dicen, está hoy en el, es que no quiero decir un equipo, en el Reading, pues yo llamaría a alguien del Reading, oye, ¿qué tal esta gente? O estoy en un equipo de segunda croata. Yo me hubiera buscado, y cuando yo pregunté, ¿y dónde estáis en el fútbol? Y no recibí respuesta, no te lo podemos decir. No te lo podemos decir. Yo, ¿pero dónde estáis? Para que yo me informe. Y yo ahí me di cuenta que una persona que está en el fútbol, lo que sé, hay fondos de inversión, conozco muchos. Conozco Doyen, conozco Goldman, conozco un montón. Doyen no pregunta, llega pone el dinero, como ha pasado en fichajes en el Sevilla. Y yo ya me di cuenta que estaba claro que por ahí la vía no iba a ser la salvación. ¿Te sientes engañado? En algunos momentos, como yo sabía la verdad, no me siento engañado, porque sabía, lo que pasa que no lo hacía público. Hay un halo de que si yo he defendido al anterior Consejo de Administración, tengo testigos, y algunos se avergonzaban de mí, porque de puertas para adentro era crítico, pero crítico no, hasta maleducado, hasta faltando al respeto, porque al sentirme tan fuerte y tan responsable de mucha gente que tenía detrás, he faltado el respeto a veces al anterior Consejo de Administración, lo reconozco, y si se han molestado pido perdón por ello, pero esa era mi forma de demostrar la crítica, la exigencia de puertas para adentro. Yo en pleno proceso de competición, doy aquí una rueda de prensa en marzo, tiro 70 bombas, el equipo no salvado, y a lo mejor me ve Mosquera y me dice, pero Víctor, ¿qué pasa? Esto está tan mal. Pues obviamente nosotros teníamos que aislar a la realidad del vestuario lo máximo posible. Esa es la labor principal del entrenador y la mía, durante abril en adelante, más bien marzo-abril, que eran momentos decisivos, era aislar al vestuario. Yo he llegado a decir a los jugadores mentiras piadosas pensando en el resultado del domingo, porque sabía que la primera división sí que era la salvación. Claro, ya ha habido momentos en abril que las mentiras, bueno, cuando a un jugador le llega el viernes y se reúne que se paga el lunes, y llega el lunes y se reúne el viernes que se paga el lunes, pues ya claro, el jugador a la tercera se lo toma a broma. ¿Qué futuro le ves al fútbol? No sé mucho de leyes, bueno, lo justo que nos estamos poniendo más al día. Yo creo que el descenso administrativo es una exageración, sobre todo basado en una cosa muy importante. Me parecería lógico si ese descenso administrativo hubiera sido para una ventaja deportiva, es decir, hubiéramos gastado un montón de dinero, hubieran venido jugadores de primer nivel y los hubiéramos utilizado para salvarnos, pero es que no ha sido así.
Hemos hecho este año un montón de carencia deportiva que se ha demostrado con la limitación de no fichar desde el 22 de agosto en el mercado de invierno. Y pese a ese castigo hemos conseguido sobrevivir. Creo que ha habido otras veces en Primera División que los pagos a Hacienda han sido más aplazados. Quizás con el valor del concurso, puede ser. También se lo dije al anterior consejo. ¿Por qué no entramos en concurso? ¿Por qué no entramos en concurso? Concurso es una forma de empezar a reconstruir. Tenemos graves ejemplos, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, equipos que han salido del concurso no solo mejor económicamente, sino más fuerte deportivamente, con más estabilidad. No. Entonces, yo creo que ya la sanción deportiva que tuvimos con no fichar y con la que parece que viene, me parece bastante importante como para ser el descenso administrativo, la verdad. Yo creo que en ese sentido habrá una reflexión importante. Y creo que las normas de control económico, aunque no tenga que ver con esta sanción, y las de Hacienda, el espíritu tenía que ser más penalizador en otros momentos. Incluso creo que la norma de control económico, en vez de ir a la sanción de no poder fichar, a lo mejor habría que ir hacia un descenso de puntos, ¿no? Que sería un poquito más lógico. Es decir, oye, como en Italia o en otros países o Inglaterra. Pero bueno, ya no soy legislador, pero está claro que el descenso administrativo me parece desproporcionado. Bueno, yo creo que depende de muchas cosas. Depende de si... Está claro que en Primera División el club tiene una viabilidad. Pero está claro que en Segunda, en concurso y consiguiendo el control y el contrato de seguro por el descenso también. Eso yo lo tengo claro. Ahora, también espero que nos permitan a todos la realidad, ¿no? Ha habido equipos con 60, 80 millones de deuda a Hacienda que siguen compitiendo, ¿no? No quiero decir nombres, todos lo sabemos. Por lo tanto, esperemos ahí que la Liga, o una de las dos escenarios, o permanecer en primera, o si es en segunda en concurso, por lo menos se pueda recurrir al seguro de televisión, que es un contrato clave para el club. Víctor, ¿por qué no le pones nombre al consejero? Sabéis quién es. Pero no lo puedes decir. Estáis muy informados y lo sabéis todo. Y esa historia la sabíais. ¿Tenéis miedo de decir el nombre? No, porque esa historia la sabíais. Sabéis quién es. Tú sabes quién es. Que estás muy bien informado. También lo sabe. Y los empleados también. Víctor, ¿qué opinión tienes del consejero Toño García Hitas? Conmigo ha tenido cero relación. Tu trabajo, el que has hecho, has hablado de que dejas informes de más de 1.800 partidos vistos, 500 jugadores, ¿le sirve a la actual comisión deportiva? Uno, ¿cuál es la actual comisión deportiva? Dos, ¿y están trabajando ya de cara al futuro? ¿Tres? Sí les sirve porque, claro, cuando hay tanto amplio abanico, pues hay desde partidos observados en Segunda B hasta partidos de primer nivel, ¿no? O sea, es decir, cuando hay tanto abanico, pues está el mejor filtro de Segunda B, el mejor filtro de Segunda A, análisis de todos los jugadores de fin de contrato de nuestro perfil económico. Algunos obviamente ya los hemos perdido por el camino porque han decidido firmar en otros clubes, pero hay análisis de creo de 200 jugadores libres dentro de nuestro perfil económico, algunos más alto, algunos más bajo, o sea que sí les sirve. Bueno, la actual comisión deportiva, con la baja mía y de hoy, bueno, ayer se produjo de 5 scouts más, queda con gente que quiera el club, que tiene capacidad de sobra. A día de hoy Paco Peral, Luis Casas, Fran Sánchez a nivel legal. Estoy seguro que pueden desarrollar un trabajo por experiencia en dirección deportiva de primerísimo nivel. Y obviamente es complicado trabajar, pero para cualquiera, ¿no? Tú ahora llamas a un representante y ¿qué le dices? ¿En qué categoría se va a estar? No se sabe hasta junio. ¿Cuál es la situación económica para ofrecerle un contrato? No se sabe hasta junio. Es difícil que tú puedas poner en una balanza la toma de decisión de recomendar a un jugador venir al Elche si no le puedes dar esa seguridad, ¿no? Buenos días. Ya va a salir al tiempo, como no hemos conocido ninguna otra versión. ¿Qué opina del episodio de la renovación de los capitanes y vuelvo a poner más? ¿Qué opina? ¿Nos vaya usted a usted? Sí. Lo de los capitanes, lo único que soy testigo es que a Manu Herrera se le prometen 100.000 euros brutos a comienzo de julio. En eso estoy yo en la reunión y
quería dejarlo claro. Manu Herrera, si es verdad que verbalmente yo vi como el presidente, delante de su representante, le prometió esa cantidad por un tema de fiscal del año anterior, etcétera. De eso sí soy testigo. El tema de Edu Albácar. A mí Edu Albácar me llama en noviembre y me cita en el estadio por la tarde y me dice que con la lesión de, creo que fue Casado, tiene una oferta del Betis y me dice las cantidades que son la verdaderamente extraordinarias. Yo me siento sin fuerza para negociar, porque las cantidades que le ofrecía el Betis eran de un nivel impresionante. Me dice que si igualo esas cantidades o si le ofrezco un año más, él se quedaría. Y yo le digo que habíamos quedado con todos los jugadores a hablar en febrero, por 3 principales motivos. Situación económica del club actual, empezaba a haber problemas con las mensualidades, situación de ya que teníamos la sospecha en noviembre de que no podíamos fichar, incluso noviembre y verano, por lo que cualquier renovación podría estar sujeta a no inscripción por parte de Liga. Y tercero, que creo que no era el momento de hablar de la individualidad, era momento de hablar del grupo. Durante esos días hay una serie de llamadas, yo también con su representante, Joseba Díaz, y en un momento dado Edu Albácar me dice que se va. Se lo comunico al entrenador, el entrenador obviamente no podemos ir en contra de la voluntad de un jugador, y se lo comunico al presidente y a Antonio Rocamora. En ese momento el presidente me dice, bueno, ¿tienes algún sustituto? Yo, déjame un día. Por la tarde contacto con Antonio Luna, en aquel momento en el Verona, lateral del Sevilla y del Aston Villa, con su entorno, con su representante, y le pido condiciones. Esa misma tarde me reúno con el presidente y digo, ya tengo el sustituto. Y con el ahorro que nos suponíamos la ficha de Edu Albácar en esa temporada, el mismo presidente y el mismo Antonio Rocamora me dicen, fenomenal, porque con la distancia también podemos inscribir a Gabi Mudingayi. Presidente de Antonio Rocamora, con el ahorro de la ficha de Edu Albácar podíamos haber inscribido a Luna y a Gabi Mudingayi. Palabras suyas, no mías. Hablo con Edu y con su representante y le digo, mira, obviamente no puedo competir con la oferta del Betis. ¿Le puedes decir que me llamen y hacemos, obviamente, un contrato, aunque sea por objetivos? Es decir, si tú juegas el 60% de los partidos y sube el Betis a primera, me den un pequeño premio, para un poco hacer una salida. Durante ese proceso, y aquí hay una persona testigo de eso, Edu incluso propone al club hacer una rueda de prensa ya de despedida. Y yo le digo, Edu, espérate a que tengamos todo firmado con el Real Betis, que tengamos firmado lo tuyo y preparar un acto a la altura de que te mereces. No una cosa rápida y corriendo, no, un acto a la altura de tu rendimiento en el club. Y él me dice que vale. Pasa una semana, me llama Joseba Díaz un jueves, que yo creo que debe ser finales de noviembre, y me dice, mañana te va a llamar el Betis. Y durante ese proceso no hablo con ninguna sola persona del Betis. Con ninguna. Y todos tienen mi teléfono, por razones obvias. Martes siguiente me llama Edu y me dice, Víctor, lo he pensado mejor y creo que tienes razón en todas tus palabras. Es momento de pensar en el grupo, no en mí mismo, y es momento de tirar todos hacia adelante. ¿Te importaría que presentara un comunicado en mi Facebook, etcétera, etcétera, un poco con estas palabras? Yo, Edu, completamente. Coordina si quieres con alguien del club que sea un comunicado bonito a la altura de tu decisión. Pasa. Estoy un día con Josema San Matías. Perdona, Josema, eres el testigo, así que... 2 días en el cargo. Me viene y me dice, ¿cómo va el tema de renovaciones? Y yo entonces le digo, hemos negociado con 2 jugadores, hasta ahora sin éxito. Y él es cuando me dice, bueno, hay una que sí se ha producido, y es cuando llevaban 2 días en el cargo, me comenta la renovación de Edu Albácar. No tenía la documentación, el contrato no lo redactó ninguna persona del Elche Club de Fútbol, ninguna. Y bueno, curiosamente, todos esos contratos se han duplicado. La comisión de su agente se duplicó, con fecha del partido del día de la Real Sociedad, y él tenía un contrato de 1 año más 3 de Secretaría Técnica, como se ha publicado.
con fecha 20 de noviembre el contrato. Aunque yo creo que Eduardo Bacar no ha mentido durante este proceso. Es decir, que él cuando en febrero decía que no pensaba en la renovación, no pensaba.